Y bien, estamos ahora con Lucía Damer, como digamos, la hemos entrevistado varias veces. Ella es consultora internacional y experta en temas de seguridad ciudadana. Ha venido al Perú en uno de sus fugaces viajes, entonces la vamos a aprovechar. Lucía, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, estamos en medio de una crisis de seguridad muy grande, ¿no? Que ha saltado, digamos, a la luz pública a partir precisamente del asalto a una notaría y la muerte de una persona, de un cliente común y corriente. En fin, hay varios hechos y ahora todo el mundo se da cuenta que en realidad aparentemente los asesinatos están increciendo en el país. Eso a lo cual hay una diferencia entre las estadísticas del Ministerio Público y las de la policía. Total, ni siquiera se puede saber bien cuál es la verdad. Pero todo parece ser que esto está increciendo, se está agravando. Mañana se presenta el ministro de Interior ante el Congreso, podría ser censurado si es que no sale el general Salazar. ¿Qué diagnóstico podrías hacer acerca de la situación de la seguridad en el Perú? Mira, la situación de la seguridad en Perú, como política pública, es probablemente el área más atrasada que tiene el Estado. Es un área donde probablemente en los últimos 20 o 25 años ha habido inversión en términos de dinero, pero ha habido muy poca inversión en una verdadera reforma de la institución. Ha habido muy poca inversión en la calidad de vida de los funcionarios. Los funcionarios realmente atraviesan situaciones que son francamente deplorables. Ha habido muy poca inversión en un liderazgo político sobre el sector seguridad. Y cuando digo esto, no hay que olvidarse que hay varios ministros que han salido por hecho de corrupción, la rotación de ministros es una rotación demasiado rápida y además todavía mantenemos un ministerio en el área específica de Interior que es bicéfalo, ¿no? Uno tiene al ministro por un lado con todo un contingente civil y por otro lado la policía. Entonces esto no genera la posibilidad de tener información y lo que tú dices es una demostración súper clara. No sabemos ni siquiera cuántos muertos hay, porque el gobierno tiene dos versiones totalmente distintas sobre un hecho que debería de ser, digamos, el más claro de todos. Yeah. Entonces tú tienes un fenómeno, digamos, desde el Estado, una incapacidad para conocer el hecho y una necesidad de ir resolviendo día a día lo que puedes hacer. Entonces, si tú tienes un homicidio, creas el escuadrón antihomicidio. Si tienes un robo en la calle, pones 50 cámaras. Y así hemos ido avanzando. Con bastante poco seriedad, y yo creo que hay muchas otras áreas del Estado peruano que han mejorado, donde hay mucho más técnica y rigurosidad. A nadie se le ocurriría ir al Parlamento hoy y decir, bueno, hay inflación, vayamos a sacar una fotocopia de los cheques, claro, o vayamos a imprimir más moneda. Bueno, en seguridad, cosas de ese estilo se dicen, cosas que ya sabemos que no van a funcionar. Entonces estamos tratando de avanzar en una rueda que gira. Y lo que no nos hemos dado cuenta, y cada vez que hemos venido a tu programa siempre hemos puesto el tema, pero es un tema que aparece y que después desaparece por la contingencia de las noticias. Claro. Pero ahora ya estamos, digamos, en una situación donde lamentablemente no hay ninguna información que yo pueda utilizar para decirte si estamos peor. Claro. Porque de hecho hay encuestas, de hecho hay una hecha que hace el INE que dice que estamos mejor que hace unos 2 años. Que el año pasado. No, sí, bueno, el año pasado estuvimos mejor que el anterior. Exactamente. Un poquito mejor. Sí, entonces tú dices, bueno... Pero eso... dentro de un nivel muy alto, ¿no? En términos comparativos, porque según el Barómetro de las Américas, el Perú es el segundo, creo, en nivel de victimización en toda América. Sí. Y según Latinobarómetro, creo que somos los primeros en victimización, es decir, personas que en el último año declaran que han sido víctimas de alguna clase de delito, robo, hurto, lo que fuese. Entonces, digamos... Está muy mal la seguridad, nos estamos mal acostumbrando a unos niveles de inseguridad muy grandes. Sí, nos hemos acostumbrado a instituciones que no funcionan, nos hemos acostumbrado a que todo el mundo piensa que la justicia debe funcionar de la forma imperfecta como funciona, que nos hemos acostumbrado a que las cárceles son lugares donde más bien es como una puerta giratoria para la vida delictual. Y lo que es peor, nos hemos acostumbrado a solucionar esto diciendo vamos a cambiar al ministro. No, como si esto fuera que vamos a traer a alguien aparecido que va a decir ya. Y los cambios son cambios que requieren probablemente 3 cosas. 1, un liderazgo político del más alto nivel permanente en el tiempo, porque cambiar la policía acá y en cualquier otro país del mundo es muy difícil. Requiere de una persistencia notable. En segundo lugar, de gente técnica que sepa que esto no es, digamos, vender noticias para el día siguiente, sino una cosa a largo plazo. Y tercero, tratar de rescatar dentro de la policía los mejores cuadros. Yo creo que también parte del problema
es que uno habla de la policía como si fuera un actor que no está sentado en la mesa, pero cuando tú miras la calidad de vida que tienen los policías, nosotros tenemos policías en Perú de tiempo parcial. Entonces Sí, bueno. tenemos seguridad de tiempo parcial. Sí, pues no, eso es increíble, ¿no? Eso, no sé si hay otras partes en el mundo donde es así, donde... Hay, pero no al nivel de acá, que básicamente le hace el arma y la placa para que trabajen otros días en Guachimanes, en otros lugares, porque en definitiva el Estado le dice que no le puede pagar lo que corresponde pagarle. Entonces, claro, estamos en una cosa muy circular. Los gobiernos locales, los municipios han hecho esfuerzos importantes, pero son esfuerzos importantes que tienen que verse fortalecidos también con un aparato estatal, nacional, y ahí, bueno, tenemos que avanzar lentamente. Yo creo que esta es una buena, hay que mirarlo como una buena oportunidad, en el sentido que finalmente estamos sentados en la mesa, finalmente el tema de la seguridad está discutido en términos de política pública y no está discutido como unos flashes Claro. que aparecen y desaparecen, y ojalá se reactiven los consejos que tienen que reactivarse. Ahora, tratemos brevemente de establecer los hechos. Sabemos que hay un nivel de victimización muy alto en términos de pequeña delincuencia, es decir, robos, hurtos o incluso asaltos a casas, en fin, alguna clase de atraco. Pero se suponía que en términos de homicidios el Perú estaba por debajo del promedio latinoamericano. Pero esto, claro, según la estadística de la policía, según la estadística del Ministerio Público, ya estamos claramente por encima del promedio, con 24 por 100.000. Entonces, a tu juicio, ¿cuál es la verdad? Es decir, se está incrementando de manera, digamos, preocupante el número de asesinatos, de homicidios. Estamos ingresando en una espiral de ese tipo con sicarios. Digamos, ¿está cambiando la naturaleza del crimen en el Perú? Mira, por muchos años el Perú era un caso de estudio, justamente porque además no hay que olvidar que somos el primer o segundo productor de cocaína del mundo, que Claro. le pone a todo esto un barniz mucho más complejo, que es la cantidad de dinero sucio que hay en el mercado, la cantidad de capacidad de corrupción, y eso también está muy vinculado a la pelea por el territorio. Y durante mucho tiempo se decía, Perú, a pesar de todo eso, tiene muy buenos índices en términos de uso extremo de la violencia. Lo que aparece en las últimas semanas es que eso está cambiando en cierto sentido, que podrían haber algunas bandas que ya no le tienen temor a meterse en un lugar donde van a ser filmados, que hay, digamos, una sensación de impunidad cada vez mayor. Ahora, difícil es saber si estamos peor que el año pasado a este mismo mes. No, digamos que hace 10 años, digamos. Pero probablemente estamos peor que hace 10 años porque en la tendencia de crecimiento económico también, y eso es otro dato importante, los países que van creciendo económicamente, de la forma como ha crecido el nuestro, generalmente enfrentan problemas de aumento de la delincuencia, hasta que no se generan los programas sociales, digamos, las respuestas de política pública que tienen que generarse. Y acá no se han generado todavía. Entonces, la sensación de inseguridad, que es el otro componente, no solamente hay más violencia en la calle, hay más jóvenes que no trabajan o estudian, hay más jóvenes que tienen problemas de adicción, hay más consumo de drogas y alcohol en la calle. Digo, todas esas cosas te empiezan a generar un panorama bien complejo, paralelo a todo lo institucional que ya hemos Bueno, dicho. una cosa que el otro día señalaba en un editorial del Comercio también, y lo hemos dicho acá muchas veces, no hay, por otro lado, acá un sistema de justicia intermedia. Es decir, solamente si uno comete un delito que tiene una pena superior a 4 años va a la cárcel. Y va a una cárcel que es una fábrica de delincuentes. Pero si uno comete un delito que tiene menos de 4 años, simplemente queda en libertad. Entonces hay una impunidad total, no hay como centros de detención, digamos, menores, locales, municipales, en donde pueda uno recibir una pena pues de una semana, como es en Estados Unidos, o si es reincidente, de 2 meses, y con algún tipo de trabajo de reinserción. Entonces, eso no existe. Entonces hay toda una capa que está en la impunidad total, o pasa de frente a una cárcel en donde se convierte en si uno es delincuente menor, se convierte en delincuente mayor. Bueno, Eso es una cosa gravísima. es gravísimo, y además es gravísimo que el sistema de jóvenes y niños que empiezan en el mundo delictual, ya hemos visto también cómo es Maranguita, digamos, termine claro. siendo casi peor que la cárcel, ¿no? Termine siendo un lugar de maltrato, donde no hay ni una rehabilitación, ni una reinserción, y donde finalmente lo único que está generando, digamos, entran ladrones, salen secuestradores, Sí, ¿no? pues. Pero a mí me parece importante, y creo que una de las cosas que uno sí ve en el mediano plazo es el tema de la organización del crimen. Porque cuando uno mira un poquito más allá de la frontera, y uno mira que en México hay un esfuerzo importante por cerrar el tema del crimen organizado, que en el Caribe se han organizado formalmente ya los países para hacer guardias costeras, etcétera, que en Colombia están avanzando fuertemente en la lucha contra el tráfico.
Una dice, ¿dónde se va a instalar el tráfico? Porque no es que el tráfico va a desaparecer. Claro. El 90% de la cocaína del mundo se produce acá y el 85% se consume en Estados Unidos. Entonces, en algún lugar tienen que buscar un camino. Y nosotros tenemos instituciones penetrables por la corrupción, débiles, sin información, sin cobertura territorial, la justicia y la policía principalmente. ¿Cómo hacemos para... es otra constatación creciente, es los niveles, digamos, el grado de corrupción que hay en la policía. La policía está muy podrida en general, ¿no? ¿Cómo hacemos para resolver eso? Bueno, primero que hay que dar el ejemplo, ¿no? Yo creo que la política tiene que asegurarse que desde los ministros para abajo no haya, digamos, lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Ministros que salen por cosas de corrupción. Porque ¿qué le queda al policía, que es policía part-time, que con las justas le alcanza para vivir, que está parado en una esquina y que el dueño de la ferretería le dice te voy a pagar 100 soles para que me cuide la ferretería, entonces no hace nada más? ¿Cierto? Si lo que ve es una estructura. Para poder terminar con la corrupción en la policía necesitamos dos cosas. Uno, que existe una carrera policial. Es decir, que uno sepa que entra y puede seguir un camino de crecimiento. Si uno sabe que se va a quedar estancado porque después hay favoritismos, hay politiquería en el medio, o en definitiva hay un tapón que no hace que la carrera exista, bueno, la gente como busca medidas alternativas para generarse un crecimiento de carrera. Si hay una carrera, hay una gran cantidad de coroneles, hay como 700 coroneles, carreras sí hay, llevan rápidamente hacia arriba. No creas, hay 10.000 oficiales, pero hay muchísimos más suboficiales. Bueno, pues esos son los policías. Esos son los policías de la calle, pero los policías de la calle en el fondo no deberían de tener incentivos. En los países que son, digamos, con menores niveles de corrupción, los policías de la calle tienen incentivos no solamente monetarios, sino también de protección social, que creo que hacia allá es donde va también. Si tú dejas de ser policía en algunos países del mundo, tú pierdes seguro social, tú pierdes cobertura médica para tus hijos, pierdes cobertura educativa para tus hijos, pierdes una serie de cosas que haces que la pienses dos veces. Y lo que ha demostrado los casos buenos no es que hay una relación directa entre salario y corrupción, sino que hay una relación directa entre protección social y corrupción, porque en definitiva te sale mucho más caro salirte. Aquí el sistema de salud manejado por el fondo, el Fospoli, también es una corrupción. En general la policía está muy mal administrada, hay un problema de gestión ahí, no se debería tercerizar las compras, el mantenimiento, se roban la gasolina de los patrulleros, como dice Rospigliosi, van a comprar 1000 patrulleros inteligentes, pues si se roban la gasolina no van a andar, simplemente van a estar estacionados. Entonces, ahí se necesita, ¿no sería bueno tercerizar, convocar una empresa privada que maneje esos aspectos logísticos, etcétera? Por supuesto, pero por eso te digo que es necesario una fuerza política, un liderazgo político muy serio, porque hay algunas cosas que se van a tener que tercerizar, pero también es inadmisible que nosotros tengamos 1.300 comisarías y tengamos 10.000 oficiales. Entonces hay como 7.500 que probablemente están haciendo labores burocráticas. Entonces también uno podría terciarizar el trabajo de secretaría, terciarizar el trabajo, digamos, de ponerle... Hay una serie de trabajos que no requieren un policía, formado o no formado, digamos, entramos a otra discusión. Ese policía se dedique a hacer cosas de policía. Exactamente, pero para esos cambios, en una institución compleja como es la policía acá y en otros países, uno requiere, digamos, de un poder político del gobierno, pero también de la oposición, porque es bien difícil... Se requiere un acuerdo. Pero por supuesto, un acuerdo de tolerancia. No, pero ¿cómo que de tolerancia? Bueno, de intolerancia total, por favor, por este problema. De tolerancia, porque si yo te nombro a ti ministro y mañana sale la oposición a decir que como no lo se ha arreglado en 2 días, te tienes que ir, ahí tenemos un problema. Tolerancia al error. Tolerancia al mediano plazo. Al mediano plazo, no, de acuerdo. Pero tiene que haber pues un plan, me refería a un acuerdo sobre un plan para cambiar radicalmente, refundar, dicen algunos ahora, la policía, en fin, no lo sé. Este asunto, por último, me mencionabas tú que hay una bicefalía, ¿eso cómo se resuelve? Bueno, también acá necesitamos realmente un liderazgo al interior del Ministerio del Interior. Cuando uno va al Ministerio del Interior hay básicamente una duplicación de cargos entre el mundo de los civiles y el mundo de la policía. Y yo he estado haciendo en los últimos meses una evaluación de la Policía Nacional y uno lo que encuentra es que no se conversan. Entonces, básicamente, no hay una capacidad de generar una política nacional que se implemente a lo largo y ancho del país, porque hay
dos cabezas. Y por eso es que en el Perú hoy día discutimos, hay que sacar al general Salazar y al ministro. En otros países la discusión sería, hay que sacar al ministro. Claro. Porque el ministro es el jefe del general Salazar. Claro. Que el general Salazar tenga, digamos, la capacidad de decir por televisión, radio y teléfono que él está por encima del ministro, debería ser sancionado en sí mismo, porque está mal. Es que parece que el jefe del general Salazar es el presidente Ollanta o quizá el coronel Villafuerte, no se sabe bien quién es su jefe directo, porque el ministro no lo es, pero... Ahí hay un problema, porque el ministro es, digamos, el poder civil sobre la policía es lo que te genera en el largo plazo políticas serias. De acuerdo. De otra forma, todos empezamos a hacer política bastante más sencilla. Lucía Damer, muchas gracias por tu participación. Gracias. En La Hora N. Fue la consultora internacional en temas de seguridad, Lucía Damer. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Alberto Jarrín, quien es un experto en temas de certificación de calidad institucional y ha participado en fin, la evaluación de la policía colombiana. ¿Sabe cómo así hizo la policía colombiana para regenerarse, digamos? Vamos a conocer ese caso. Regresamos.